Atención a la última hora porque las vacaciones en Maribén de la familia real española van a dar que hablar y sobre todo porque ya se ha confirmado la no participación de la princesa Leonor en las regatas. Parece que quedó muy escarmentada de su mala experiencia en el Cano. Lo cierto es que Felipe VI tiene una cita muy importante con la Copa del Rey de Vela que él preside y que él participa todos los años en la isla Balear. Felipe llegó a Maribén del pasado fin de semana en compañía de la reina Sofía. Por ahora solo se le ha visto a él. Se espera que Leticia haga su gran reaparición el día 3 de agosto en el Festival de Cine de por allí. Pero bueno, la prensa está poniendo un poco el foco en un montón de detalles que la verdad llaman bastante la atención. El lunes, pues Felipe estuvo recibiendo a todas las autoridades del gobierno balear. Leonor y Sofía regresaban de Basilea y Leticia, aquí la vemos, tenía este acto en Tenerife. Yo creo que la reaparición más fuerte será este fin de semana. Por la entrega de trofeos, por la participación en la Copa y sobre todo por la no participación de Leonor en todo esto. Ella dio por finalizada su formación militar con la Armada el pasado 15 de julio, 6 meses a bordo del Cano, y ella ya podría participar en las regatas. Es lo que se ha venido vendiendo por parte de muchos medios monárquicos, que sí o sí Leonor tenía que participar. Y bueno, pues es verdad que ella no tenía ninguna práctica con este deporte. Leticia desde pequeña, desde que eran las niñas pequeñas, decidió pues eso, que en Mallorca iban a disfrutar y no a recibir clases, en este caso de vela. Es una disciplina muy Borbón, pero bueno, ella se encargó personalmente de apartar a sus dos hijas de todo lo que representaba, en este caso, la anterior monarquía de Juan Carlos I. Ellas como niñas dicen que sí, que ellas tenían entusiasmo, pero Leticia como que se negó en redondo. Ya ha sido confirmado que no, ahora veremos quién ha dado la información. Y bueno, pues la verdad es que en todo esto surgen informaciones, por ejemplo, ha habido un poco de lío por aquí porque yo dije una cosa, luego dije la otra, y ahora la realidad es que la reina Sofía está allí, pero está sin su hermana Irene de Grecia. Yo imagino que, estas cosas, la verdad, yo no voy a decir mucho más, pero yo entiendo, dicen que la reina Sofía, pues que está triste y demás. Yo lo entiendo, porque ella, más allá de ir ahí a Maribén, no es que haya dejado a su hermana sola y sin cuidados, pero bueno, nobleza obliga en este caso, y yo entiendo que estará pendiente y absolutamente todo. Y entiendo pues que exista tristeza porque hace unos días digamos que con esta noticia de que Irene de Grecia no iba a Mallorca saltaron un poco todas las alarmas. ¿Quién ha confirmado que Leonor no va a participar en todo esto? Bueno, pues ha sido la periodista María Ángeles Alcázar, que es amiga íntima de Leticia. Es la periodista esta que sale con Ana Rosa Quintana hablando de información real y que se pone como una hidra cada vez que alguien, pues en este caso, critica a Leticia. Dice: la princesa Leonor no va a participar en las regatas porque la inscripción se cerró, aunque no se descarta que venga a saludar a sus compañeros de la Armada. Se despeja la duda, Leonor y Sofía nunca llegaron a hacer los cursos de vela. Dice, pero creo que llegará el momento que así sea. Sí, bueno, ya van a hacer los cursos de vela con 40 años, María Ángeles Alcázar. A ver, yo entiendo, yo sinceramente, aquí no creo que haya sido una prohibición de Leticia. Lo digo porque hay otras noticias que han surgido que a mí me han llamado la atención, ¿no? Que Leticia ha impuesto como un protocolo de limpieza en Maribén y en la otra masía, Sosben, me parece que se llama. Pues eso, que ha puesto se han hecho con captadores de polvo y aspiradoras.
Yo no sé, en este caso, si Marivent está abierto al público durante el resto del año, pero entiendo que si es una casa que solo se habita en vacaciones, pues yo esto hasta cierto punto no lo veo tan raro, en el sentido de que va a recibir autoridades y todo esto. Bueno, pero se une eso. Dicen que Leticia ha sido la que ha prohibido a Leonor apuntarse o participar en las regatas. Yo personalmente, habiendo como hemos analizado todo el viaje de Leonor en el Cano, a mí me da que poquitas ganas le han quedado de embarcar en nada a Leonor. Es un poco la impresión que yo tengo. Y que ya es mayor de edad, ¿eh? Luego hay por ahí también una cosa, ¿no? Porque claro, el club de vela o bueno, los participantes, digamos, en estas regatas son como la gran élite de Mallorca. En un libro, y creo que esto lo he contado alguna que otra vez, no me acuerdo ahora mismo, pero decían que cuando Leticia empieza a ir a Mallorca, cuando estaba comprometida con Felipe, los primeros años de casada, pues que había gente como que le hacía un poco el fuchi, como que la miraban de arriba abajo, como diciendo, tú no perteneces a este círculo. Así que yo en esa parte entiendo un poco a Leticia con el rollo de que con Mallorca lo justo, Pero bueno, sí, es verdad, o sea, esto sí lo sufrió Leticia, no solo en Mallorca, también en otros círculos, pues cierto elitismo, que me hace a mí mucha gracia porque ella había llegado, si no a lo más alto, con una carrera profesional, presentando la última edición del telediario, que yo creo que a eso no llega a todo el mundo. Bueno, María Ángeles Alcázar ha dice, la realidad es que Leonor nunca ha tenido la afición por las razones que sean, que son las que os estoy explicando yo. Dice, le gustará, pero no le gusta la vela deportiva. Bueno, yo creo que María Ángeles no sabe nada, que lo único que hace aquí es un poco blanquear, que rima con tardear. Dice, el tradicional posado quizás se haga el próximo lunes, el día 3, me parece que es el 3. El 3 es cuando tiene Leticia... No, Leticia tiene el 3, que es domingo, el festival de cine ahí en Mallorca, o sea que sería el 4. Dice, el tradicional posado quizás se haga el próximo lunes, aprovechando la presencia de Leonor y Sofía en la recepción en Marivent. Dice, tanto la reina Leticia como su marido y sus 2 hijas ya se encuentran en la isla Balear, dice, donde cada verano es habitual verlos pasear por las calles mallorquinas, pero también acudir a diferentes compromisos. De momento no hay imágenes. Dice, Felipe no deja su agenda, es verdad, ayer se reunió con Pedro Sánchez. Y el próximo sábado pues va a ser un poco el anfitrión de la entrega de trofeos de la regata de vela. Dice, la reina Leticia tampoco parará en estos días. Y a ver, que va a estar con sus hijas, que el próximo curso volverán a estar alejadas de Zarzuela por diferentes razones. Bueno, se ha dicho también que ha habido ahí polémica con la infanta Sofía, que a ver dónde estudiaba, y que ahí ha habido discusión entre Felipe y Leticia. Bueno, dicen eso, el Atlántida Mallorca Film Festival, el festival de cine donde acudirá Leticia, y respecto a Leonor y a Sofía, dicen que cada una ha tomado un camino diferente, que Leonor realizará su 3er año de formación castrense en la Academia del Aire, y Sofía comenzará sus estudios universitarios en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, donde lo va a hacer en el extranjero, cerquita de casa, pero en el extranjero, en este caso en Lisboa, por cierto, cerca de su abuelo. Pues a ver, yo en todo esto, sinceramente, ahora ya, simplemente porque Leonor haya hecho lo del Cano, que ya tenga que participar en las regatas porque es una tradición familiar, pues mira, no. También la veo a ella lo suficiente, o sea, autosuficiente también un poco para pensar si quiere participar o no. Con todo lo que ha vivido estos meses, yo entiendo que la chica diga hasta aquí. Yo ya, a mí no me pidáis embarcarme en nada. Yo ahora con el coche, con el avión, pero ya los barquitos los dejamos. Y nada, y respecto a Leticia, hombre, sí es raro, sí hay muchas más informaciones, Se habla de unas vacaciones privadas que ya analizaremos,
se habla, hay otras cosas que no me creo, ¿no? Porque te vienen como 400 noticias de los amantes de Leticia, cada uno diferente, y parece que ha estado está con medio mundo o con media España. Y eso yo tampoco me lo creo. Ahora, sí es verdad que van a ser como 10 días en Mallorca y el resto van a ser vacaciones privadas. Y dicen que Leticia y Felipe por separado. Para mí la pregunta es, ¿y las niñas? ¿Se van a ir de vacaciones con los amigos? ¿Se van a ir de vacaciones con la madre? En Casa Real, lo he dicho antes, están pendientes también de una cosa. En este caso de Irene de Grecia, no pasa nada por decirlo. Pues ya digo, se presenta un agosto o un verano, lo que queda ya de verano, bastante polémico un poco para la familia real. Vamos a ver si vemos esas imágenes de como vimos el año pasado de Leticia y Sofía con las niñas paseando o con toda la familia, en este caso acudiendo a cenar. Yo no sé por qué me da, están todos los medios así, como que este año no se van a producir ese tipo de imágenes. El día de la recepción sí, si es el lunes, el día de la recepción en Marivent, yo creo que sí se dará y sí tendremos imágenes. Pero de momento llama la atención que están desde el sábado Felipe y la reina Sofía allí en Mallorca y no tengamos más imágenes. Bueno, sí, hay unas imágenes de Felipe con Pedro Sánchez de ayer, pero estas son las últimas de la reina Leticia en Tenerife, en este caso, o en Canarias, no sé ahora mismo, a ver un momento. Bueno, en la reunión anual del Instituto Cervantes, sí, en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, vale. Pues eso, hasta aquí un poco la información, no sé qué os parece, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC abajo en la descripción. Uniros al canal de WhatsApp para más vídeos, gracias por estar ahí.